Bueno, hola. Antes que nada quiero arrancar blanqueando esto que yo sé que por ahí distrae, pero bueno, era el que conseguí por Mercado Libre y si lo alejo como para que esté fuera de cámara, se escucha bien, como si lo tengo acá, así que nada, es lo que hay. Hoy vengo a hablarles sobre un libro que leí, porque me pasa como que de algo que me parece maravilloso y necesito contárselo a alguien. Por eso me dieron ganas de hacer este video. Así que hoy vamos a hablar sobre el amor. Una parte, porque obviamente es como un concepto muy complejo y que hay muchas maneras de verlo y analizarlo y hablarlo, así que yo hoy vengo a traer una partecita que es la que leí en base a este libro que se llama Programados para Amar de Stephanie Cacioppo, que ella es una neurocientífica que fue una de las pioneras, o sea, una de las primeras en aplicar la neurociencia a las relaciones afectivas. Ella en este libro no es que solamente comparte experimentos que algunos voy a nombrar ahora y, bueno, las estructuras cerebrales y demás, sino que cuenta su historia de amor, que, bueno, ella dice que toda su vida como que se sintió rara con ese tema, como que nunca se había enamorado de verdad hasta los 30 y pico, que conoce a John Cacioppo, de ahí viene su apellido que se cambió cuando se casaron, que también eso es muy conocido, también se dedicó a la neurociencia, igual creo que era economista él, pero bueno, se especializó en neurociencia y el tema que investigó gran parte de su carrera fue la soledad, que parece como una muy paradójico, pero ella investigó el amor y él la soledad, ¿no? Y bueno, se juntaron esos dos temas. Antes decía que creía que era una ventaja no estar enamorada para poder investigarlo y verlo desde afuera, cómo los enamorados se enamoran y demás. Y relata también esa historia de amor, hasta por momentos la verdad que a mí me pareció ficción, porque nada, se conocieron así en un congreso, así muy de investigadores, y cómo fue la relación a distancia, porque uno se tenía que ir a otro congreso, todo más muy internacional. Voy a ir contando igual un poco más también de su historia de amor, porque algo muy lindo del libro es que va narrando como su historia personal y a la par los experimentos y los temas que, bueno, abordan. Partiendo desde la base, lo primero que habla es por qué es que amamos, por qué hoy en día necesitamos amar y también que nos amen. ¿Cuál es el origen? Bueno, como todo origen evolutivo, fue para que la especie sobreviva. Como antes había que estar en grupo para poder sobrevivir y reproducirse, que también tiene que ver mucho con el amor, había que generar confianza, vínculo, porque había que convivir. Y también el otro, que esté el otro, significaba que iba a preservarse nuestra existencia. Entonces también es eso la importancia de estar con el otro. Y bueno, particularmente habla sobre la pareja, ¿no? El amor así romántico de pareja, porque cuando uno tenía hijos, la cría era inmadura, entonces había que cuidarla, no se podía valer por sí misma. Entonces había que permanecer así en pareja y con el hijo para poder cuidarlo. Hay distintos tipos de amores, obviamente. Está el de la amistad, el de la madre, que es el incondicional, el del padre, que es más condicional, y el de las mascotas también. Pero bueno, yo hoy en este video quería hablarles sobre, quería llevarlo más hacia el romántico. Y bueno, no es que nosotros culturalmente inventamos los distintos tipos de amores, sino que los sentimos distintos porque las áreas del cerebro que se prenden son distintas. Y particularmente este que comentaba de pareja y con el hijo están implicados las hormonas que son la oxitocina, que tiene que ver con el vínculo de apego, con la cría, por ejemplo, cuando la mujer está pariendo y amamanta, libera mucha oxitocina, pero también tiene que ver con la pareja, cuando hay contacto. Los hombres también producen oxitocina, pero en ellos se produce también la vasopresina, que haría algo similar.
También está implicada la dopamina, que tiene que ver con la recompensa, la expectativa, y bueno, también el sistema límbico, que está formado por unas áreas particulares del cerebro, como la amígdala, los hipocampos, que tienen que ver con la memoria, el cíngulo. Bueno, las nombro por nombrarlas para saber que no es que sentimos porque sí o sentimos, nosotros inventamos los distintos tipos de amores, como dije, sino que realmente lo sentimos distinto porque las áreas del cerebro que se prenden son distintas. Por eso, bueno, ahora lo digo porque se me vino a la cabeza, pero en otro libro leí que hicieron experimentos con ratones y vieron que a los machos que se les inyectaba oxitocina se quedaban monógamos con su pareja y con las crías más que a los que se les bloqueaban los receptores de oxitocina, o sea, no podían liberar y captar las otras neuronas la oxitocina, entonces no la sentían, y esos eran más poliamorosos, ahí se iban por ahí a hacer de las suyas. Así que, nada, ahí una idea para inyectar oxitocina a alguien. Volviendo a este libro, que es el que hoy nos trae acá de Stephanie, uno de los estudios que ella cuenta, que no es de ella, sino que lo cita de otro, que este estudio se llama To Fall in Love with Anyone, Do This. Y tiene que ver con supuestamente poder elegir de quién me enamoro. Y el experimento consistía en que ponían a dos personas, hombre y mujer, desconocidos, primero a que se miran fijamente a los ojos, solamente, sin hablar. Y después se les daban un par de preguntas, eran íntimas, entonces formaban que haya un clima de confianza y justamente intimidad. Parece ser que este contexto incitaba a que las personas puedan estar más predispuestas a enamorarse y a conocer al otro. Por eso es que se dice que parece que se puede elegir de quién enamorarse, y a mí, así como opinión personal de curiosa, digo, qué loco pensar que dependiendo en el contexto que conoces a una persona, puede ser que vos estés más predispuesto a tener la creencia como de que podría estar con la otra persona o que me interesa o no. Digo, yo puedo ir en el colectivo al lado de alguien y como estoy en el colectivo con alguien al lado y se supone que no hay que hablar, no le hablo, pero si voy a un bar predispuesto a sociabilizar, sí. Entonces, sí estoy dispuesto a conocer a esa persona, pero no a la del lado del colectivo, y por ahí la del lado del colectivo también es recopada. También, no sé, en la calle me choqué con alguien o lo conocí en un contexto que hizo que me caiga mal, entonces ya me cierro y digo, no, a esta persona no la quiero ni ver, pero por ahí si lo conocí en otro contexto, sí, ¿no? Como, qué loco realmente cómo influye el contexto y el valor que nosotros elegimos darle a las otras personas. Bueno, sí. Este experimento me encantó, por eso lo quería poner sí o sí en el video, y tiene que ver con cómo superar a un ex. Resulta que hay una escritora, pero que también se dedica al hip hop, si alguien la conoce, la quiere buscar, que se llama Dessa, con doble S, que estaba sufriendo mucho por un ex que tenía, que como que no lo podía superar. Entonces, a través de una resonancia magnética funcional, que es el aparato en donde se puede ver qué áreas del cerebro se prenden ante determinado estímulo, que fue que le mostraron fotos de su ex. Y bueno, se prendían las áreas de dolor. Bueno, casualmente, o no, en realidad, son las mismas áreas de dolor físico, emocional, o sea, el cerebro prende las mismas áreas, es indistinto, está sufriendo también, no importa si es emocional o físico. Eso en paréntesis, perdón. Volvamos al estudio. No solamente se prendían las áreas de dolor emocional, sino que se prendían las áreas de recompensa, que son el área tegmental ventral, que es una de las vías de la dopamina, o sea, el circuito que hace la dopamina por el cerebro junto al estriado, que es un núcleo basal, que bueno, tiene que ver con la formación de hábitos. Y los hábitos muchas veces tienen que ver con las adicciones también. Pero bueno, perdón, volvamos a la recompensa, quedémonos con esto. Tiene que ver con la expectativa, que es que yo espero la recompensa, por eso es que se relacionan. Y claro, su cerebro estaba esperando a su ex, que sería la recompensa, que no llegaba,
Entonces, bueno, uno también puede pensar que eso se relaciona con la frustración y angustia también, ¿no? Y bueno, lo que quería contar de este estudio es que ella al ver esto quiso reeducar a su cerebro para ver si podía hacer que le duela menos su separación. Entonces lo que hizo fue que decidió ella hacerse un estudio que se llama neuroretroalimentación, que significa que ella podía ver su actividad cerebral en ondas a través de un electroencefalograma, que es que te pones como sopapitas y te pueden medir la actividad que están haciendo las neuronas a través de las ondas. Entonces ella podía ver eso. Ah, bueno, y así podía regular la atención y las emociones que estaba sintiendo. Y lo particular de este estudio también es que se usan salidas. Y con salidas me refiero como a sonidos o marcadores visuales que justamente vieron como que hace que orientes la atención. Y así lo que supuestamente ella buscaba era reorganizar o hacerle reaprender al cerebro qué hacer cuando piensa en su ex. Y lo maravilloso fue que luego de hacerse, obviamente, varias sesiones, porque con una sola no alcanzaba, volvió a hacerse la resonancia magnética funcional y las áreas que antes se le prendían más, ahora se le prendían menos cuando pensaba en su ex. Entonces parece que así de alguna manera lo pudo empezar a superar. Díganme ustedes qué opinan. A mí me pareció muy loco e increíble. Bueno, y si hablo de ex y de sufrir, hablo de duelo. Stephanie Cacioppo, en su libro, cuenta cómo fue perder a su gran amor, porque John Cacioppo ya falleció. Ella relata cómo fue que lo sintió, cómo se fue preparando también de alguna manera con él, porque fue una enfermedad que, bueno, fue siendo de a poco. Bueno, fue muy loco porque él investigaba la soledad y sabía que ella se iba a sentir sola, entonces vieron cómo toda la teoría y que ellos podían saber aplicarlo a su práctica y a su vida personal e íntima. Bueno, no, está muy bueno, de verdad que si a alguien le interesa lo recomiendo mucho para leer, pero bueno, ahora en este video acá lo que quería hablar es que ella en un momento dice que lo peor que uno le puede decir a una persona que está pasando por un duelo es que el tiempo lo va a curar. Porque ella dice que no es el tiempo lo que cura, sino lo que uno hace en ese tiempo con las acciones, las cogniciones, o sea, las acciones del cerebro y las otras personas. Y ella por eso dice que no es el tiempo lo que cura a las personas, sino estar en contacto con otras personas. Y para eso quería leer un pedacito que me marqué porque me pareció muy lindo, que dice, ah, perdón, porque fue una investigación que ellos dos hicieron juntos. Entonces ella ahora tenía que aplicar eso que habían investigado juntos, a ver si realmente lo sentía así o lo podía entender. Es increíble. Ella dice, ¿cómo podría dejar entrar a nuevas personas en mi vida ahora? ¿Cómo puedo llegar a otra persona cuando me enfrento a tanto dolor? Cuando mi cerebro está enviando señales de socorro, cuando la red del amor está apagada, cuando mi giro angular, la parte de mí que creció y se expandió para incluirlo a John, se ha oscurecido, haciéndome sentir no solo que he perdido a mi marido, sino también que me he perdido a mí misma. Bueno, medio bajón igual lo que leí. Me acabo de dar cuenta. Lo del giro angular era porque es una estructura del cerebro que también se prende en el amor. Bueno, les quería contar cómo fue que ella pudo empezar a hacer una acción para poder empezar a seguir con su vida, porque estaba realmente devastada, obviamente. Ella dice que cuando no podía confiar en su cerebro, porque lo único que procesaba era dolor, no le quedó otra que confiar en su cuerpo. Y bueno, dice que se puso en contacto con un amigo que era deportista y que la empezó a obligar a ir a correr. Claro, porque uno cuando corre libera endorfinas y las endorfinas alivian el dolor físico. Y esto no sé, es a buscar, ¿eh? Ella no lo dice así, pero yo me pongo a pensar y digo, bueno, tal vez las endorfinas también pueden aliviar el dolor emocional, ¿no? Y bueno, también esto es muy interesante, de que obviamente, por más de que el cerebro es el que controla todo,
lo que pensamos, lo que sentimos, nuestra vida y cómo vemos el mundo, también está el cuerpo. Y esto de que ella empezó a correr y de alguna manera fue la primera acción que la pudo ayudar a seguir, a continuar. Y bueno, a modo de conclusión, ella dice que más allá de que el amor es una construcción cultural como la entendemos hoy en día, porque obviamente vivimos en un mundo totalmente distinto a cuando la necesidad era para cuidar a la cría, que había que mantenerse en grupo para sobrevivir, aunque igual sigue siendo así, solamente que lo decoramos con un par de cosas más, pero dice que no solamente es una construcción cultural en parte, sino que principalmente es una necesidad biológica y cognitiva, porque claramente nuestro cerebro está programado para amar, o sea, existen las estructuras, los circuitos de los neurotransmisores y de las emociones que sentimos para poder hacerlo. Para terminar, como se me ocurrió empezar a terminar los videos con preguntas curiosas, porque yo leo y después estoy ta. Y bueno, las preguntas son el comienzo de los descubrimientos, ¿no? Uno después puede investigar y ver que encuentra o, bueno, iniciar su investigación si puede, ¿no? No es mi caso todavía. ¿Existe el amor de tu vida? ¿Uno lo elige? ¿Tiene que ver con cómo estás predispuesto, en qué situación de tu vida estás, qué creencias tenés o la otra persona? ¿Vieron esto del contexto que hablábamos? También, ¿qué pasa con las personas que se hacen los que no necesitan que nadie los ame o no aman a nada porque son de piedra y demás? Porque la predisposición, si tienen el cerebro bien, está. Bueno, si se les ocurrió una pregunta, también. A mí me encanta escuchar preguntas curiosas. Eh, Así que si alguien quiere compartir alguna, será muy bien recibida. Espero que nada, les haya parecido un poquito interesante como a mí esto que, bueno, al final a todos nos repercute. Este es el libro de vuelta para quien le haya interesado. Obviamente cuenta un montón de cosas más, yo acá conté solo algunas, para, bueno, si alguien tiene ganas de leerlo, de verdad que lo recomiendo mucho. Lo amé, un chiste.